Muchas gracias, señor presidente, por su generosidad, como siempre, y con la venia de la Asamblea. Cuando la lucha entre las facciones es intensa, el político se interesa no por todo el pueblo, sino por el sector al que él pertenece. Los demás son, a su juicio, extranjeros, enemigos e inclusive piratas. Creo que es preciso, antes de empezar con la posición que me trae a esta tribuna, explicar, porque no se le ha explicado a los ciudadanos qué es lo que sucedió en esta Cámara y por qué subimos tan tarde esta reforma que estaba en el orden del día como el punto número 1 del mismo. No es solamente porque el PRI, el PAN y el PRD no se ponían de acuerdo, obviamente, sino porque recibimos la visita en esta Cámara de lo que podríamos llamar agitadores políticos y económicos interesados en la reforma de telecomunicaciones, que además, por cierto, y permítanme hacer un paréntesis, tuvieron el privilegio de legislar esta reforma más allá de lo que podemos decir el 98% de los legisladores que estamos en esta Cámara, porque les aseguro, compañeros diputados, que muchos de nosotros nos enteramos de las adecuaciones pequeñas que venían en el dictamen cuando se nos entregó la Gaceta. Y me atrevería a decir que no más de 10 diputados lo conocían. Y es por eso que yo me pregunto, y creo que es justo que los ciudadanos mexicanos se pregunten, ¿dónde se hicieron estas modificaciones? ¿Dónde y quién hizo este dictamen? Porque les aseguro que al menos no fue en el Pleno de la Comisión de Puntos Constitucionales. Sabemos eso porque compañeros que pertenecen a esta comisión nunca fueron convocados a sesión el día de hoy. Hemos recibido, pues, un golpe más a este poder legislativo ya debilitado. Permitimos que nos traigan a votación para que sean aprobados en este pleno dictámenes que se modifican después de haber sido aprobados en comisiones, modificaciones que se nos hacen saber segundos antes de ser subidos a la tribuna, por ponerlo de alguna manera. Sin embargo, claro, el objetivo de mi intervención es posicionarme en abstención y explicarles a ustedes por qué lo haré de esta manera. Porque a pesar de que yo era una convencida de votar a favor de esta reforma, hoy tengo grandes objeciones de conciencia y también de dignidad legislativa. Permítanme explicarles por qué, compañeros diputados. Como he dicho, nosotros mismos que ya hemos denigrado a su menor expresión la actividad legislativa, y permítanme con todo respeto llevarlos a la reflexión, yo les preguntaría, ¿cuántos de nosotros realmente sabemos con claridad los intereses que se están negociando en esta reforma Fast Track de telecomunicaciones? ¿Cuántos de nosotros sabemos realmente las implicaciones económicas que estas reformas tienen? Sin embargo, venimos a defenderlas a capa y espada. Es por eso que en esta gran objeción de conciencia de decir no estar de acuerdo no solamente con el procedimiento, sino con las formas y sin saber las consecuencias que esta reforma tiene, una servidora ha venido aquí a expresar esta gran objeción de conciencia. Porque es cierto, compañeros diputados, ya no somos una oficialidad de partes, y en eso permítanme diferir con mis compañeros de Movimiento Ciudadano. Ahora somos un validador ciego, no del presidente, sino de todos los intereses que se fraguan dentro del Pacto por México. Sin querer, compañeros y compañeras diputadas, y estoy segura que muchos de ustedes de verdad lo hacen sin querer, venimos aquí a discutir sobre las grandes diferencias que tiene Molinar Horcasitas con Gustavo Madero, con el senador Javier Lozano, probablemente con el señor Acosta Naranjo o con nuestro compañero Pablo Gómez, pero sobre todo con las grandes diferencias que tenían Carlos Slim, Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego.
compañeros diputados, es el lugar donde se hacen las leyes. Este es el poder legislativo. No nos denigremos. ¿Por qué insistimos en devaluarnos como legisladores y en hacer estas acciones que no nos llevan a ningún lugar? Y dado que mi tiempo se acaba, permítanme decir, sin embargo, en el PT no somos una oposición irresponsable. Reconocemos que esta reforma era necesaria y por eso el voto en positivo en la Comisión de Puntos Constitucionales. Reconocemos que se crean 2 canales nuevos de televisión, que se reconocen los medios de uso social, que hay un derecho universal al acceso de banda ancha que permitirá que los mexicanos tengan acceso universal a Internet, que se determina finalmente el más caro y más software gratuito, exceptuando los agentes preponderantes y haciendo algunas adecuaciones. Y voy a terminar, compañeros diputados, permítanme terminar esta idea. Se presenta también un proceso para eliminar a los monopolios y se dan vestigios de la democratización de los medios. ¿Quién puede estar en contra de la democratización de los medios? Sin embargo, permítanme citar a Chomsky en este tema. Debemos reconocer que raramente hay cosas nuevas bajo el sol. Muchas gracias, señor presidente. Voy a terminar. La fabricación de ilusiones es necesaria para un sistema y cuando se vuelve masiva es imposible escapar a ella. Eso es lo que nos sucede con esta reforma. Nos es imposible escapar a la gran ilusión de que esta reforma democratizará los medios, cuando estas 2 cadenas de televisión no saldrán del oligopolio en el que ahora se encuentran, cuando los medios de comunicación en realidad no se democratizan, porque serán los mismos agentes económicos los que tendrán control de los mismos. Es por eso que he venido a posicionarme en esta tribuna para decirles, compañeros diputados, y con esto cierro, que se omiten muchas cosas en esta reforma y lo diremos en nuestras reservas, pero que terminaría con una frase del vicepresidente norteamericano Frank Knox para decirles: las promesas por escrito para mantener la libertad son poco valiosas, son como el papel de desecho, decía Knox. Cuando estas promesas son hechas sobre todo por líderes ambiciosos y sin escrúpulos. Ojalá que esta reforma no sea el caso. Ojalá, compañeros diputados, que no sea así. Muchas gracias, señor presidente.